Vamos a comenzar la mesa 10, que es una mesa del interior. Y vamos a aprovechar para mencionar que tenemos, que no lo mencionamos todavía, que tenemos visitantes de Paraguay, está Esther de Paraguay, tenemos visitantes de San Juan, está Juan Villa por ahí de San Juan, está Diego Pascheta de Córdoba, de Río Cuarto. Aquí en la mesa del interior tenemos a Diego González de Mar del Plata y Leandro Gómez y Franco Siganta sí, de Misiones, de Posadas, ¿no? Muy bien. Y tenemos por allá mucha gente más, casi todos del interior o del exterior, de hecho. Muy poco, acá Crinquiego y sería el único representante porteño. Muy bien, entonces, damos comienzo a la... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Así? En este Muy orden. Bien, en ese orden. Para después hablamos y hacemos una... Muy bien, excelente. Entonces comienza Franco con su trabajo titulado La tragedia en Freud, un sueño como hecho desnudo. Así es. Bueno, buen día. Gracias, Fede. Sin perder tiempo, voy a contextualizar un poco cómo nos surgió esto de investigar. Antes que nada, quiero advertir que el trabajo es una construcción de a dos. La fuimos armando con Leandro, ya que salió en la mesa anterior la cuestión del autor. Y bueno, en esta, quiero felicitar la mesa anterior de paso, que me pareció excelente. Y tomando un poquito lo que fueron hablando en la mesa anterior, ¿sí? La construcción que hicimos derivó en una investigación sobre el sentido de la tragedia en psicoanálisis. Y digo bien por ahí el sentido, y no la tragedia, sino que el sentido que tiene tanto como para Freud como para Lacan, ¿no? O sea, con lo cual va a ser un solo texto dividido en dos. Es una sola construcción. Se me ocurrió pensar un poco esto que tiene que ver con el título de las jornadas, más allá de Freud, y también en cómo la pensaron en la mesa anterior y lo pusieron en discusión y en tensión. Y se me ocurrió pensarlo más allá como una frontera del litoral. Algo de eso tocó Bruno en la mesa de ayer a la mañana creo que fue, y cuando él describía lo del litoral, que lo sacó de Wikipedia, me hacía acordar a nuestra región, en esa frontera poco clara, difusa, de transición, dijo él. Con lo cual me parece que trabajar la tragedia, el sentido de la tragedia en psicoanálisis y cómo atravesar esta frontera del litoral, ¿no? Esta frontera así difusa, o cómo transitarla implica de algún modo para nosotros ver qué hacemos con esos conceptos. La tragedia edípica, que después consolida el complejo de Edipo en Freud, es un concepto troncal, digamos, en la estructura del corpus teórico de Freud. Así que pensamos entonces cómo transitar eso. En primera instancia, entonces lo que voy a hacer yo es trabajar desde Freud. Después vamos a ir un poquito más acá de Freud, para después con Leandro habilitar el paso a ir más allá, si es que se puede, o cómo vamos a ir haciéndolo de acuerdo a cómo avanzamos, ¿no? El texto o el título al menos, gracias, que yo propuse lleva implícito una referencia a Feyerabend, Paul, ¿sí? Epistemólogo, ahí cuando habla de un hecho desnudo, la frase de él es: la ciencia no conoce hechos desnudos. Así que bueno, me pareció pertinente porque lo que voy a plantear es que Freud, en algún punto, cuando trabaja la tragedia de Sófocles, se afinca un poquito en el sueño que aparece en la tragedia, que es el que tiene Edipo con Yocasta, ¿sí? El coito con la madre, y utiliza ese material onírico para construir o legitimar todo lo que va a ser después el desarrollo del complejo de Edipo. Y ese sueño aparece como desnudo en el sentido sin el ropaje de el proceso primario, diría Freud, de la condensación y el desplazamiento. Aparece como literal, por decirlo de algún modo, y él lo toma así.
Pero antes que nada, entonces voy a hacer el recorrido de cómo empieza este sentido de la tragedia, o cómo creemos nosotros que puede encontrarse el sentido de la tragedia para Freud, qué toma de ella, de qué se sirve. Y así que voy a presentar un par de citas. Estas primeras tienen que ver con la carta 71 a Fliess, que está fechada el 15 de octubre de 1897. Así empieza Freud. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Ahí yo remarco, ¿no?, un pensamiento inconsciente, podríamos decirlo nosotros, que consiste en términos generales, amar al padre, amar a la madre, odiar al padre y viceversa también, y que tiene carácter universal. Es decir, que lo tuvieron, lo tienen y lo tendrán todos los seres humanos, sin importar la época histórica, ¿no?, en la que estemos. Continúa Freud. Si esto es así, uno comprende el poder cautivador de Edipo Rey. Nos rebelamos contra toda compulsión individual, arbitraria, de destino, pero la saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de los oyentes, cada uno de nosotros, fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así. Es entonces que por este pensamiento que cada quien reconoce en su interior, es que el mito y la tragedia de Edipo, según Freud, tienen y tendrán, que es lo que marca lo universal, un valor cautivante. La historia emociona entonces al espectador porque éste reconoce en su interior estos sentimientos, por decirlo de algún modo. La segunda serie de citas ya es parte de la interpretación de los sueños, que es en la primera obra, en la que Freud empieza a desarrollar el complejo de Edipo. Y hablando de los deseos infantiles nos dice, en apoyo de esta idea, la de los deseos infantiles, la antigüedad nos ha legado una saga cuya eficacia total y universal solo se comprende si es también universalmente válida nuestra hipótesis sobre la psicología infantil. Acá Freud hace universal la hipótesis de la psicología infantil en algún modo, y que es por eso que la tragedia de Edipo Rey tiene una eficacia total, digamos. Insisto, emociona y emocionará a todos los espectadores sin importar la época, sin importar, qué sé yo, la cultura, eso habría que demostrarlo en algún modo. Pero en este texto se refiere explícitamente ya a la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. Hago referencia de esto porque es el texto, digamos, o la obra, por decirlo de algún modo. Pero Freud no desconoce la respuesta de los helenistas para explicar la validez de la tragedia. Y ahí va la segunda cita. Edipo Rey es una de las llamadas tragedias de destino, dice él. Su efecto trágico se dice, cuando dice se dice, acá está haciendo referencia a la explicación helenística sobre la tragedia de Sófocles. Su efecto trágico, entonces, se dice, estriba en la oposición entre la voluntad omnipotente de los dioses y la vana resistencia que a ella oponen los hombres amenazados por la desgracia. Los espectadores conmovidos hondamente aprenderán en el drama a someterse a la voluntad de los dioses y a comprender su propia impotencia. Freud advierte también en este texto que en la modernidad se intentó también buscar producir este efecto trágico bajo la misma oposición, es decir, la voluntad omnipotente de los dioses versus la resistencia de los hombres desgraciados, pero que los espectadores, que ahora son modernos, dice, no se inmutaron para nada. O sea, no sucedió nada. No se inmuta el espectador ante la fatal predicción del oráculo, por ejemplo. Salvo una, dice, y ahí pido perdón por mi pronunciación, Die Frau, la antepasada se traduce, 1817, de Franz Grillparzer, que él dice, sí parece que tuvo
repercusiones, pero que hay que dejarla de lado, esto lo dice Freud, porque usa argumentos artificiosos. Con lo cual entonces nos preguntamos cuál es la eficacia de la tragedia, ya que perdió su potencia en la actualidad como obra literaria, digamos. Y en la página siguiente del mismo texto, en la interpretación de los sueños, Freud nos da la única explicación, según sus palabras, posible. Y es la siguiente. Si Edipo Rey sabe conmover a los hombres modernos con no menor intensidad que a los griegos contemporáneos de Sófocles, la única explicación es que el efecto de la tragedia griega no reside en la oposición, que ya nombramos varias veces, entre el destino y la voluntad de los hombres, sino en la particularidad del material en que esa oposición es mostrada. Tiene que haber en nuestra interioridad una voz predispuesta a reconocer el imperio fatal del destino de Edipo. Su destino nos conmueve únicamente porque podría haber sido el nuestro. Porque antes de que naciéramos el oráculo fulminó sobre nosotros esa misma maldición. Quizás a todos nos estuvo deparado dirigir la primera emoción sexual hacia la madre y el primer odio y deseo violento hacia el padre. Nuestros sueños nos convencen de ello. Es genial en esta parte Freud. Ahí está lo que yo planteaba al comienzo, ¿no? Él se aferra a cómo se presenta en la obra esta oposición y él se aferra al material onírico, al sueño de Edipo. El argumento entonces es el siguiente. Si conmueve la obra literaria a los modernos tanto como a los contemporáneos de Sófocles, es porque hay en nuestra interioridad una voz predispuesta a reconocer el imperio fatal de Edipo, ¿no? A todos nosotros nos estuvo deparado dirigir la primera emoción sexual hacia la madre, el primer odio y deseo violento hacia el padre. Ahí entonces, para retomar, Freud presupone la existencia de un pensamiento universal que primero lo encuentra en sus pacientes, que es la primera cita en la carta Flies, ¿sí? Luego, mediante su autoanálisis, lo encuentra en él y hace una operación lógica, legítima, tal vez. Si están los otros y está en mí, están todos. Lo hace universal y primordial. Con esta premisa, Freud comprende por qué Edipo Rey conmueve a los hombres modernos, ¿no es cierto? Nos vemos representados en esos pensamientos y en esos sentimientos de la primera infancia. Acá hago una nota al pie, digamos, predomina este modo de operar en Freud en otros textos. Por ejemplo, se lo puede encontrar en Lo inconsciente de 1915, cuando él empieza a estructurar por ahí su justificación de lo inconsciente y él trabaja la cuestión de lo legítimo y lo necesario. Para recordar, dice él, por ejemplo, ¿por qué es necesario la hipótesis de inconsciente? Dice porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos, en sanos y enfermos. Aparecen a menudo actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos de los que, sin embargo, la conciencia no es testigo. Ahí la necesariedad, ¿no? Y la legitimidad, y acá me parece que está la operación otra vez, repite esta operación Freud, él dice, es llamativa, esta cita dice, sin una reflexión especial, sin ninguna reflexión especial, atribuimos a todos cuantos están fuera de nosotros nuestra misma constitución y por tanto también nuestra conciencia. Esta identificación es en verdad la premisa de nuestra comprensión. Este modo de proceder hace legítimo entonces la hipótesis del inconsciente en Freud, ahí en 1915. Un pensamiento de validez universal explica el efecto conmovedor de la tragedia. Podríamos decir entonces que el trabajo de Freud es ahistórico, es decir, no tiene en cuenta lo que sentían los contemporáneos de Sófocles, es atemporal y descontextualizado en algún punto. No necesita estudiar el contexto sociopolítico de Grecia, ¿sí? Y por ello tampoco se pregunta esto que decía, si a los contemporáneos de Sófocles sienten igual, los conmueve igual, qué es lo que lo conmovía de la tragedia en esa época, ¿no? La experiencia del público parece ser ahistórica, es siempre la misma.
A esta ayuda, por supuesto, nos vino a nosotros, por ejemplo, el texto de Bernat y Vidal-Naquet. El libro se llama Mito y Tragedia en la Grecia Antigua, el capítulo 3, que ahí lo puse, es genial, el título se llama Edipo sin complejo. Y es lo que él dice y expone, ¿no? El diagnóstico de Freud es ese. Freud parte de una vivencia íntima, la del público, no situada históricamente, y el sentido atribuido a esa vivencia es proyectado luego sobre la obra, independientemente de su contexto sociocultural. Obtenemos así de este modo un poquito una pista sobre el sentido que tiene la tragedia para Freud, qué uso hace de ella y cómo opera a través de ella para construir su corpus teórico, o al menos un concepto troncal como el complejo de Edipo, ¿no? Ahora entonces el problema podemos circunscribirlo de algún modo. Freud encuentra en los casos clínicos, en los sueños también de los contemporáneos, la confirmación y la legitimación en un texto dramático de otra época, ¿no? La legitimación solo vale en algún punto cuando se interpreta el texto bajo la referencia del universo onírico, podríamos decir, de la actualidad. Solo así toma legitimidad, ¿no? Y acá me parece que nosotros tenemos que hacer una salvedad que al menos para nosotros que hayamos leído o investigado o visto exposiciones, no lo vimos tan claro en el campo psicoanalítico, la diferencia, por un lado, entre el mito edípico y por otro, la tragedia. Nos pareció súper novedoso, al menos para nosotros, ¿no? La tragedia, el mito, ¿sí? El mito, me apuro entonces, el mito que tuvo una transmisión oral, ¿sí? Tuvo muchas versiones, esto lo pueden encontrar en Robert Graves, ¿sí? Los mitos griegos, es una bibliografía que después le vamos a dejar, en donde la tragedia, por ejemplo, a su diferencia, ¿no? El mito pasa a ser tragedia, hay un pasaje y ahí hay una construcción de una obra literaria. La tragedia es un género literario surgido en el siglo VI a.C. y es cuando el lenguaje del mito deja de estar en conexión con la realidad política de la ciudad. La transformación del mito en tragedia tiene como representantes más destacados a Eurípides, Sófocles y Esquilo. Generalmente se toma la de Sófocles. Fíjense cómo lo plantean Bernat y Vidal-Naquet. Como género literario original que posee sus reglas y sus características propias, la tragedia instaura en el sistema de fiestas públicas de la ciudad un nuevo tipo de espectáculo. Traduce, además, como forma de expresión específica, aspectos hasta entonces poco apreciados de la experiencia humana. Marca una etapa en la formación del hombre interior, del sujeto responsable. Género trágico, representación trágica, hombre trágico. Bajo estos tres aspectos, el fenómeno aparece con características irreductibles. Freud omite este sentido histórico de la tragedia en algún punto. Si leen Robert Graves van a encontrar, por ejemplo, que no hay en el mito edípico la menor huella de autopunición. Edipo muere tranquilamente en el trono de Tebas sin sacarse los ojos, ¿sí? Todo este acto de autopunición es lo que transforma Sófocles cuando hace pasar el mito en tragedia, ¿sí? Para darle el sentido trágico a la obra. Pero además la tragedia tiene condiciones de surgimiento sociopolíticas particulares y con eso finalizo más o menos para dar pasaje a Lean hacia un más allá, ¿no? de Freud. El mismo texto de Bernat y Vidal-Naquet dice: en el momento mismo en el que el derecho comienza a elaborar la noción de responsabilidad, diferenciando de forma todavía torpe y vacilante el crimen voluntario del excusable, marca una etapa importante en la historia del hombre interior. En el marco de la ciudad, la polis, el hombre comienza a experimentarse a sí mismo
en cuanto a agente, más o menos autónomo en relación con los poderes religiosos que dominan el universo y más o menos dueño de sus actos, con más o menos influencia sobre su destino político y personal. Hay toda una transformación, una transición en ese contexto del pasaje ahí, o la construcción sociopolítica de la tragedia, el contexto sociopolítico de la tragedia. Es entonces que nos parece a nosotros que el sentido para Freud se encuentra solo en lo interior, en una vivencia íntima, en esos pensamientos inconscientes, omitiendo todo el contexto sociocultural y político de la obra de la tragedia de Sófocles. Entonces, el sentido para Freud de la tragedia, para consolidarlo, es un afecto interior, íntimo, ¿sí? Sustancialista en algún punto, podríamos marcarlo. Así dejo pasaje a Lean para que continúe. Aplaudimos con su doctor. Bueno, el texto en realidad quizás sea relevante. Nosotros tenemos un grupo de lectura los martes, de lectura, discusión, más discusión que lectura. Y ahí, bueno, estábamos leyendo el seminario 2 y aparece algo en lo que voy a comentar. Y a partir de ahí, esto sería el final y después construimos el principio, que fue lo que comentó Franco, pero el texto fue escrito de a dos porque él me enviaba unos esbozos, yo le enviaba corregidos los esbozos, él corregía mis propios esbozos y así surgió el texto. Fue bastante similar a que lo escribimos los dos y no lo escribió ninguno. Bueno, mi idea era, nosotros entramos por la cuestión de la tragedia, es un poco igualmente excesivo decir la tragedia en Lacan como si hubiésemos estudiado la tragedia porque toma un montón de capítulos. Está circunscripta al seminario 2. Bueno, lo que yo quería hacer son consideraciones históricas o cronológicas por lo menos para en primer quizás aportar una diferencia al programa, que ya está bastante consolidada la idea de la individualización, cómo se va individualizando Occidente, aportando estas tres distinciones cronológicas dadas por diferentes autores. No están así claramente esbozadas, pero se podrían leer de esta manera. Una Grecia arcaica, una Grecia trágica o la Grecia donde nace el género de la tragedia, y después la Grecia clásica que inicia, por lo menos en esta cuestión del individuo, con Aristóteles. Esta es la bibliografía. Tienen el libro de Dodds, que es bastante conocido. Después está el libro que nombró Franco, que es el de Vidal-Naquet. Después tienen el libro muy bueno de Robert Graves, que Lacan lo cita en varias oportunidades, que él lo que hace es un recuento de todos los mitos en la Grecia arcaica. Y después tiene el libro de Rodé, que también es un libro muy citado por Lacan, que trabaja la cuestión esta, si quieren estudiar la tragedia. Lacan lo cita también más en el seminario 8. Después el libro de Agamben, que se llama Breve Tratado sobre la responsabilidad, la culpa y el gesto. Responsabilidad y culpa son las nociones éticas que existen en Occidente. Gesto es la nueva ética que propone él. Bueno. La Grecia arcaica, para caracterizar más o menos la Grecia arcaica con el libro de Dodds, si alguno no lo leyó, dice: comencemos por la experiencia de tentación divina o infatuación que llevó a Agamenón a resarcirse de la pérdida de su favorita, robándole a Aquiles la suya. No fui yo, declaró después, no fui yo la causa de aquella acción, sino Zeus y mi destino, y la Erinia que anda en la oscuridad. Ellos fueron los que en la asamblea pusieron en mi entendimiento fiera ate, el día que, arbitrariamente, arrebaté a Aquiles su premio. ¿Qué podía hacer yo? La divinidad siempre prevalece. ¿Se entiende cuál es la idea? Cuando le preguntan cuál es la causa de que le robó la mina al otro, dice, no fue culpa mía, los dioses pusieron en la asamblea, o sea, en la reunión, pusieron cosas ahí, me surgió eso. Robert Graves dice, esto puede parecer un intento de exculparse, de como no fue culpa mía, de una excusa. Y ahí aclara esto, más adelante dice,
Pero el rasgo más característico de la Odisea es el modo como sus personajes atribuyen toda suerte de acontecer mental, casi como físico, a la intervención, de un demonio, dios o dioses innominados e indeterminados. Dice, si uno lee la tragedia, aquellas cosas que la gente hace y aquellas cosas que la gente piensa, en última instancia siempre se remiten a un dios. O sea, no hay agente ahí, ellos no son agentes ni de sus actos ni de sus pensamientos. Siempre está en la intervención de algún dios. Esto es característico de la Grecia arcaica. Yo le llamé Grecia arcaica igualmente, siguiendo el término de Dodds. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es un primer corte. ¿Qué pasa? Nosotros, ya después, hago un salto acá, tenemos la Grecia clásica. La Grecia clásica nace con la instauración, lo que decía Franco, de los cambios sociopolíticos, el derecho, y el primero en empezar a esclarecer la idea de sujeto como agente, de alguien como agente de su acción, es Aristóteles. Que la cita que tomo acá es de Agamben, Aristóteles, que elabora una teoría racional de la acción, esforzándose por distinguir más claramente los grados de compromiso del agente con sus actos. No sabe ya lo que son la conciencia ni el hombre trágico. Permanecen a una época para él ya remota. Permanecen en una época para él ya remota. ¿Se entiende? Aristóteles es el primero en intentar elaborar que el agente es la causa de las acciones, no los dioses. Para eso ya no existe la tragedia. Lo que decía Franco, como género literario. Entonces, entre la voluntad divina que toma a las personas como marionetas, podríamos decir, y la Grecia clásica, donde el hombre empieza a experimentarse como agente de las acciones, como causa de las acciones, está la tragedia. ¿Sí? Es importante esto porque Edipo tiene esa característica, es una tragedia, no es un mito, porque los mitos edípicos, que son varios, que los pueden leer en Dodds, están ubicados en la Grecia arcaica. ¿Sí? Lo que nosotros hablamos con Freud es la tragedia. Pasa que a él no le importa mucho si es una tragedia o un mito, porque mientras esté la madre y el padre, y mate a uno y se acueste con la otra, ya está. No importa si es mito o tragedia. Pero la tragedia tiene una estructura muy particular. Bueno, dice, puede presentar la acción fijada por el mito. Esto es lo que hace la tragedia. Toma la acción fijada por el mito. El mito decía que Edipo mató a su padre y se acostó con su madre. Entonces toma eso la tragedia, el poeta, y el héroe, en quien vive el corazón de un hombre de su tiempo y cuya alma se impone a aquella acción la relación de un conflicto irreductible, provocando de este modo el más delicado y doloroso efecto trágico. Esto es de Rodé. Dice, ¿qué hacen? Empieza a generarse sociopolíticamente la cuestión de la responsabilidad, porque la gente empieza a ver que, ¿se acuerdan? Empieza la polis, se empiezan a debatir, entonces empiezan a ver que las decisiones que ellos tomen tienen injerencias en lo social. Entonces empieza a crearse la idea de que uno es responsable de sus acciones. Entonces lo que pasa es que en este transcurso aparecen los poetas intentando, Eurípides, Sófocles y Esquilo. Son los encargados de transmitir estas nuevas ideas. ¿Cómo lo hacen? Porque ellos los filósofos no tenían relevancia acá en la transmisión de saber en este momento. Eran los poetas, por eso Sócrates va a entrevistar, va a hablar con los políticos y después con los poetas. ¿Qué hacen? Toman el mito de Edipo, Sófocles toma el mito de Edipo y lo transforma o le agrega la cuestión del hombre como justificando su acción. Entonces se ve en el mito toda esta cuestión de que parece que Edipo va eligiendo, se encuentra con el padre, ahí no sé si leyeron en el texto, se encuentra ahí como un cruce cuando vienen las carretas, se baja, se pelea, no sé qué, ¡pac!, lo mata. Va hacia la ciudad, se encuentra con la esfinge, responde, no sé qué, bueno, lo casan con Yocasta.
Toda en esa cuestión está mezclada ya la cuestión, dice el autor, psicológica de la individualidad, de cómo él cree que va decidiendo o va eligiendo esas cosas. Porque en última instancia él mató al padre porque él estaba enojado y se cruzó con este viejo, dice él. Me cruzo con este viejo, que no sé qué. Entonces empieza a mechar esta cuestión de si hay destino o si nosotros elegimos. Entonces, la tragedia como género, como estructura, presenta esto justamente, la voluntad divina en relación al hombre como agente. Está en medio como género trágico. Es súper interesante porque destaca lo que nosotros trabajamos en relación a la responsabilidad. No queda puramente como somos responsables de este lado y tampoco queda como aquel como somos solamente movidos por los dioses, porque la gente nos dice, vengo acá porque hago todo, no sé por qué hago todo lo que hago en mi vida, sino que muchas veces creen que son agentes y por qué se están haciendo ellos estos mismos. ¿Se entiende más o menos esa idea? Me parece que esclarece por lo menos la distinción entre la tragedia de Edipo, el mito edípico, y la tragedia como género literario. Le voy a leer ahora lo que nosotros nos encontramos en el texto de Lacan en el Seminario 2 sobre Edipo. Dice, si la tragedia de Edipo, el Seminario 2 es muy interesante, la primera parte trabaja toda la cuestión del yo, ¿sí? Y cómo lo que estaba trabajando, ¿cómo era? Silvana, lo que estaba trabajando Silvana del yo, está todo en el Seminario 2, en otros lados también, pero se dedica puntualmente a esa primera parte a decir que es una noción cultural del yo, que se aprende por todos lados, dice ahí. Y después se dedica a trabajar la cuestión del más allá del principio del placer y la cuestión de la repetición como automatismo significante. Muy, muy bueno Seminario 2 para estudiar esas dos cuestiones por lo menos. Bueno, entonces dice, si la tragedia de Edipo Rey es una obra ejemplar, los analistas también deben conocer ese más allá del drama que realiza por la tragedia de Edipo en Colona. ¿Sí? Dice, juega con el más allá del principio del placer. Si los analistas conocen tanto la tragedia, estamos hablando de la tragedia de Edipo Rey, deberían conocer también el Edipo en Colona. ¿Alguien leyó el Edipo en Colona? No es un texto que nos recomienden incluso en la facultad. El inconsciente de Edipo, dice Lacan, es cabalmente ese discurso fundamental por obra del cual, desde hace mucho tiempo, desde siempre, la historia de Edipo está ahí, escrita, la conocemos y Edipo la ignora por completo, aunque ella juegue con él desde el principio. Toda la pulsación del drama, de su destino, es de un extremo al otro, del principio al fin, procede de ese velamiento del discurso, que es la realidad sin que él lo sepa. Entonces, Lacan dice que si hay que leer el Edipo como tragedia, la cuestión no está en los sueños que tiene Edipo, que se acueste con Yocasta, no tiene que ver con el amor al padre, o el amor a la madre, o el odio a uno de los dos, sino puntualmente en que esa historia está escrita y dicha desde el principio. Y esa historia escrita y dicha desde un principio está velada para Edipo. O sea, retoma la cuestión del destino no por el contenido, sino por como discurso escrito. Esto le va a hacer acordar a lo que toma en su versión del sujeto del esclavo que tiene escrito un mensaje en el cuero cabelludo. También es retomado en el Seminario 2. Edipo alcanzó la plena realización de la palabra de los oráculos que señalaban ya su destino, incluso antes de que naciera. Fue antes de su nacimiento cuando le fueron dichas a sus padres las cosas por las cuales debían ser precipitado hacia su destino. Esto es, que debía abandonárselo colgando de un pie tan pronto naciese. Edipo realiza su destino a partir de este acto inicial. Todo está, pues, completamente escrito y se cumplió hasta el final, incluido el que Edipo lo asumiese con su acto.
¿Entienden? Dice Lacan, incluso que Edipo se saque los ojos al final, que Edipo asuma ese acto, esas cosas que hizo, ya estaba escrito. No escapa a todo lo que ya estaba dicho de eso. Incluso Lacan dice algo que no está claramente en Edipo en Colona, y es que supuestamente, según Lacan, no está, en el libro no está eso. Edipo dice, bueno, que lo hizo, él se sacó los ojos porque estaba en cólera, como que estaba enojado, por eso se saca los ojos. El Edipo en Colona no dice nada, pero Edipo en Colona, si lo leen, es qué pasa con Edipo después de que sucede todo esto. Y lo interesante de eso, lo que destaca Lacan, es que ese Edipo ya, una vez que se realizó, la tragedia edípica es la realización del destino de Edipo. Edipo en Colona es el más allá. Edipo en Colona es cuando Edipo se empieza a preguntar si él realmente fue culpable de todo eso o si fueron los dioses. La interrogación va por ese lado. ¿Fui yo realmente, yo elegí todo eso? ¿O en realidad eso estaba escrito en algún lado? O sea, se juega ahí la cuestión de la responsabilidad de lo que pasó. Y él como desecho, porque él queda como efecto de todo ese destino. Bueno, retomando una cita de Bernat, esta experiencia todavía fluctuante e insegura de lo que será en la historia de la psicología de Occidente la categoría de la voluntad, se expresa en la tragedia bajo la forma de una interrogación angustiosa que concierne a las relaciones del hombre con sus actos. ¿Qué es lo angustioso? Si soy o no dueño de mis actos. Si cuando yo hago algo, lo estoy haciendo porque yo quiero, o si en realidad hay un destino que me está obligando y no me estoy dando cuenta. Eso es todo el problema, que se ve más claramente en Edipo en Colona. ¿En qué medida es realmente el hombre la fuente de sus acciones? Incluso cuando parece tomar la iniciativa y cargar con la responsabilidad, ¿no tiene su verdadero origen en algo distinto a él? ¿No sigue siendo su significado en gran parte opaco para él mismo que los comete? De tal forma que no es el agente el que explica el acto, sino más bien el acto el que, revelando de golpe su sentido auténtico, se vuelve sobre el agente y esclarece su naturaleza. Descubre lo que es y lo que realmente ha realizado sin saberlo. Era una pregunta, perdón. ¿Entienden? Dice, ¿uno es dueño de sus actos? 5 minutos. Voy más rápido. Son los dioses. ¿Es uno realmente dueño de sus actos o el acto solamente se esclarece cuando se realiza y ahí adquiere una significación a posteriori? Es que lo dice, no cita a Lacan, solamente cita a Freud, pero él dice que esa es la estructura de la tragedia, donde queda cuestionado el acto como voluntad, porque se mete la cuestión del destino de los hombres. Es genial a mi modo de entender. Y dice que el esclarecimiento del acto se da a posteriori. O sea, después de que se realiza, por más que alguien crea que sabe lo que está haciendo. Bueno, en Edipo en Colona, Edipo dice esto: ¿acaso es ahora cuando nada soy que me convierto en hombre? Es el final del psicoanálisis de Edipo. El final del análisis de Edipo es este. El psicoanálisis de Edipo termina en Colona. Por eso es importante que los psicoanalistas lo lean, dice Lacan. Por lo tanto, Edipo existe y ha realizado plenamente su destino. Lo realizó hasta ese término que ya no es sino algo idéntico a una fulminación, a un desgarramiento, a una laceración por sí mismo. El no ser ya nada, absolutamente nada. Aquí comienza el más allá del principio del placer, cuando la palabra está completamente realizada, cuando la vida de Edipo ha pasado completamente a su destino. ¿Qué queda de Edipo? Esto es lo que nos muestra Edipo en Colona, el drama esencial del destino, la ausencia absoluta de caridad, de fraternidad,
de nada que tenga relación con lo que llamamos sentimientos humanos. No tiene nada que ver con la persona cristiana, sería. El hombre no es caridad, fraternidad, todas esas cuestiones. En el caso de Edipo, se trata de eso. Edipo todo lo demuestra desde el comienzo de la tragedia, ya no es más que la hez de la tierra, o sea, el desecho, el residuo, cosa vaciada de toda apariencia especiosa. Antes de terminar ahí, sí. Entonces, la hipótesis Lacan lo toma como una especie de apólogo para leer el más allá del principio del placer. ¿Qué es el más allá del principio del placer? Hasta acá es cuando el destino escrito en alguien se realiza por completo y uno descubre que en realidad es un efecto de ese destino, escrito en algún lado. Pero solamente se alcanza eso a través de los actos, o sea, en la medida en que alguien realizó cosas. Creo que hasta ahí. Bueno, le doy la palabra a Diego. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, tremendo. Tremendo. Bueno, qué pregunta, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, quiero agradecer estar acá una vez más, poder tomar la palabra, nada más ni nada menos. Y cuando estaba pensando cómo iniciar, escribí esto. La voz articulada y articulante que viene del otro, que sale por el agujero de la boca que soy. Eso sería tomar la palabra. Ser tomado por la voz articulada y articulante que viene del otro, que sale por el agujero de la boca que soy. Lo digo esto porque lo escribí antes de escuchar esto. O sea, ¿y por qué lo escribí antes? O sea, ¿de dónde viene esto que yo escribí? Porque yo no conocía en nada lo que ellos iban a leer. Entonces, ¿de dónde viene? Nada, un comentario era. El nacimiento del Padre. ¿No sería un mal momento el actual para darnos cuenta que Lacan, al proponer los nombres del Padre, intenta realizar un movimiento para corregir al objeto Padre, tan caro a la tradición psicoanalítica? La pregunta rectora que dirige a Lacan para intentar ir más allá de Freud, tema de la jornada, es la pregunta por el quién. Y un quién que no es cualquiera. Será por ese motivo que si Freud pone al Padre en el centro de la escena, es porque no puede evitar responder a esa pregunta. Escuchemos cómo es que Lacan en 1963, en el seminario 10 bis, no de la angustia, otro seminario que se llama Los Nombres del Padre, justamente del cual hay una sola clase, escuchemos cómo Lacan plantea el problema. En 1963 dice así: el otro, con mayúscula, es el lugar donde eso habla. Ya no podemos escapar a la pregunta ¿quién? Más allá de aquel que habla en el lugar del otro y que es el sujeto. ¿Quién hay, dice él, más allá, del cual el sujeto, cada vez que habla, toma la voz? Está claro, dice, que si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos aparecen hoy en día como inmovilizadas, es por no haber osado en relación a esta pregunta
ir más lejos que Freud. ¿Cómo habríamos podido delinear en la actualidad el abordaje del problema aquí introducido? Dice él. El otro es el lugar, dice. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo va a ser un lugar? El otro se dice es la madre, es el padre, pero no es así. Quiero decir, no es necesariamente así. Pueden serlo. Quiero decir, puede ser el padre, puede ser la madre, pero no son, estrictamente hablando, ninguno de los dos. Esta atribución, digamos, todavía imaginaria, de ubicar en el lugar del otro que habla al padre, aunque más no sea en el nombre del padre, de alguna manera está también sostenida por Lacan, al introducir el significante nombre del padre, que sustituye al deseo de la madre. Pero no me quiero meter con eso puntualmente ahora. Lacan ubica al otro como puro lugar donde eso habla. Noten que dice eso habla, y sin embargo la pregunta es por el quién. ¿Quién es el que habla? Luego menciona algo fundamental que quiero subrayar. Dice que si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos aparecen hoy como inmovilizadas, 1963, él diagnostica que está causada por algo. ¿Por qué? ¿Por qué está causada esa inmovilización? Por no haber ido más allá de Freud con respecto a esta pregunta. Entonces será alrededor de esta pregunta ante la cual este ensayo va a girar. Esta cita que les acabo de leer, como les dije, es del seminario 10 bis, llamado justamente Los nombres del padre. Bueno, ayer Alfredo habló de que si en esta época lo habían echado a Lacan o él se había ido, pero es en esta época en donde él da esta única clase de este seminario. Lacan en esta única clase plantea como una secuencia. Arranca del deseo del otro, pasa por la angustia y las diversas formas que adquiere el objeto A. Pero distingue, dentro del conjunto de los objetos A, distingue a aquel que va a considerar como fundamental, y es el objeto vos. Único testigo, dice, de este lugar del otro que no es tan solo espejismo. Así presenta al objeto vos, al punto tal de definirlo como esencial. Como comentario, noten lo que pone de esencial, algo intangible como la voz. Y ahí se pregunta por el quién. Escucharon seguramente hablar alguna vez a Lacan en el seminario 23, que da una definición de pulsión que es preciosa. Dice, es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. ¿Qué definición más precisa del concepto de pulsión? Da esa definición porque en ese seminario viene discutiendo con los analistas ingleses, a los cuales él llama de filósofos, porque creen que hay pulsión orgánica. Entonces ahí le da esta definición de pulsión. Pero volviendo al interrogante, Lacan, luego de preguntarse por el quién, también se pregunta por el cómo. Se interroga por la manera de abordar el problema. Dice, ¿cómo habríamos podido delinear en la actualidad el abordaje del problema aquí planteado? Se pregunta cómo responder a esta pregunta. En este seminario 10 bis no da una respuesta. Plantea algunos lineamientos para pensar el tema, como por ejemplo indaga al padre del mito, el tótem, el nombre y su importancia, el Dios judeo-cristiano como Yahvé, y por último el tema del gozo del otro. Pero hay un párrafo al final de esta única clase que les traigo y que quiero subrayarles porque me parece sumamente llamativo.
un párrafo en donde Lacan declara haber encontrado la verdad de la práctica del psicoanálisis. Y escuchen lo que dice allí. Es como un anticipo de lo que va a venir después. Dice así Lacan, esta sería la diapositiva 2. Me acercaba yo, dice, a cierto punto de la densidad a la que ustedes no podían llegar. Es decir, Lacan se estaba acercando hacia una densidad donde veía que los demás no podían llegar. No son solo los atributos de la infatuación o de la estupidez. Espíritu con forma de residuo, comité de redacción. Hay otra cosa, dice. Y efectivamente encontré. A veces la encuentro, dice, a la verdad de la praxis que se llama psicoanálisis. ¿Cuál es su verdad? La próxima diapo. Si algo revela ser decepcionante, dice él, esa praxis debe avanzar hacia una conquista de lo verdadero por la senda del engaño. Porque la transferencia no es otra cosa. En tanto no hay nombre en el lugar del otro, inoperante. Si mi marcha es progresiva, dice él, prudente, ¿no es todo lo que he intentado promover por esa senda contra la cual siempre tuve que pronunciarme, sin lo cual amenaza resbalar hacia la vía de la impostura? Dice él. ¿Se dan cuenta? ¿Escucharon? La primera parte de este párrafo es riquísima. Parecía haber una densidad conceptual a la que se acercaba Lacan, un nudo en el discurso del psicoanálisis, y al cual quienes lo escuchaban no podían llegar. No se trataba que no podían hacerlo por infatuación o estupidez, ni con que las cosas que él decía estuvieran mal redactadas, sino que había algo de otro orden, que Lacan estaba trabajando e intentando transmitir y que no se lograba escuchar. El psicoanálisis, dice él, debe avanzar hacia una conquista de lo verdadero por la vía del engaño. Esa es la verdad de la praxis del psicoanálisis según él, y la senda contra la cual tuvo que pronunciarse. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? Suponer, esto es lo que a mí me parece, suponer desde el discurso analítico un nombre ahí donde justamente no lo hay. No hay nombre en el lugar del otro, dice Lacan. Pero entonces no sería el engaño del paciente, sino el engaño del analista, el engaño de suponer, de creer y presentar ante el analizante un nombre del otro ahí, cuando justamente no lo hay. Es decir, apelar a un ideal patriarcal, apelar a una figura histórica, religiosa, cultural, imaginaria como el padre y atribuirla como necesariamente ahí, justamente en ese lugar donde no lo hay. A partir de aquí pegamos un salto al seminario 22, llamado herejía, RSI, heresí, qué sé yo. Nos vamos a encontrar ahí, en ese seminario, entre otras cosas muy valiosas, nos vamos a encontrar con el despliegue del planteo introducido en el seminario 10 bis, pero con otra vuelta de tuerca, formalizada en los nudos. Si hay algo en lo que la escritura de los nudos viene a proponer como fundamental, eso es en ser una escritura que intenta ser más precisa. El nudo viene a dar un paso al escribir de una forma más precisa lo imaginario y su consistencia. La escritura de los nudos corrige lo imaginario y su consistencia. Y si tenemos en cuenta que la estructura con la cual nosotros nos manejamos es covariante,
al corregir un concepto, deben corregirse inevitablemente los demás. ¿Por qué entonces plantea Lacan el nudo? ¿Y qué relación tendría con los nombres del padre o con ir más allá de Freud? Porque Lacan quiere investigar si es posible no requerir del nombre del padre al momento de escribir el discurso analítico. Es decir, si esa función suplementaria del padre, así la llama él, sería requerida para que real, simbólico e imaginario se anuden. No sé si saben, pero Lacan plantea esta cuestión explícitamente. No es que yo me lo invento a esto. Plantea esta cuestión explícitamente, entonces les traje las citas para que la podamos compartir, la diapo 4. Dice así, cito a Lacan: "Es que yo les he indicado un día que Freud, eso da vueltas alrededor del nombre del padre. Eso, es decir, Freud, eso no hace uso de ningún modo de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Pero eso los implica, sin embargo. Los nombres del padre es eso", dice él, "lo simbólico, lo imaginario y lo real. En tanto que en mi sentido, dice él, con el peso que di recién a la palabra sentido, es eso los nombres del Padre. Los nombres primero en tanto nombran algo. Eso no hace uso de lo simbólico, de lo imaginario y lo real. Sin embargo, los implica", dice él. Los nombres, es decir, lo simbólico, lo imaginario y lo real, su importancia es que nombran algo. Y radica en que nombran algo y en eso son dichos primero, dice él. Muy bien, ahora el interrogante se mantiene para mí. ¿Quién nombra ahí? Era la pregunta que había desplegado en el bien. Eso está ligado imaginariamente ¿a quién? Si yo les preguntara, ¿qué me dirían? ¿A quién se atribuye el nombrar algo primero y dar existencia? A Dios como creador. Por eso decía anteriormente que el nudo corrige y escribe de forma más precisa lo imaginario. Escuchen cómo sigue la cita. Dice así, a 5. Que como lo indica la Biblia, dice, a propósito de ese extraordinario fulano que allí es llamado Padre, el primer tiempo de esa imaginación humana que es Dios, está consagrado, dice, a dar un nombre a algo que no es indiferente, a saber, un nombre a cada uno de los animales, dice él. Por supuesto, dice, antes de la Biblia, es decir, antes de que esté escrita, había una tradición, dice él. Eso no vino de la nada. La próxima diapo. Escuchen esto porque es tremendo. Es sensible, dice él, sensible hasta el punto de que eso debería chocar a los aficionados a la tradición. Piensen en la tradición psicoanalítica también, ¿no? Es que una tradición es siempre lo que yo llamo boluda. Es incluso por eso que se le tiene devoción, dice él. No hay otra manera de atarse a ella que la devoción. Siempre lo es tan espantosamente lo que acabo de decir. Todo lo que se puede esperar de una tradición es que ella sea menos boluda que otra, dice. La pregunta, ya termino. La pregunta que quiero proponerles y que yo leo ahí es la siguiente. Ya con esto voy terminando. ¿Cómo lo simbólico, eso causa el sentido y luego se invierte suponiendo que Dios o el Padre o el nombre del Padre está primero y es condición necesaria en la función del significante? Como que se invierte el tiempo. En un momento se soñaba que era Dios el que causaba las cosas, que había uno, que había el Padre, que hablaba causando.
De ahí que critique a la tradición y la califique como boluda. Piensen que el nombre del Padre en el discurso analítico también se arrastra imaginariamente como una tradición. Eso se arrastra al igual que el falo, como algo del orden de la tradición. Y mi trabajo es investigar de qué forma, con qué escritura, podríamos corregirlo. Bueno, Lacan da la pista, una pista. En Lacan, Paravanzan dice lo siguiente, esa sería la última. Dice así, él se plantea el tema de la enseñanza y dice así, es lo que se demuestra en el primer paso hacia la enseñanza, pero queda demostrarlo, dice él, o sea, él lo tiene que demostrar. Por eso no importa qué objeto es bueno. No importa con qué objeto se esté trabajando y se suponga que es bueno. Se presenta siempre mal, dice él. Es decir, hay que corregirlo. Las matemáticas sirven para eso. Corregir al objeto. Es un hecho que las matemáticas corrigen y que lo que corrigen es el objeto mismo. Bueno, hasta aquí quiero llegar mostrándoles en este escueto ensayo las vías que yo voy encontrando por donde Lacan nos guía, ir más allá de Freud, del padre, es ir más allá de las respuestas que han dado ante determinadas preguntas. Ir más allá, cabalgando en las redes de la matemática, la lógica, la topología y la lingüística, entre otras disciplinas. Utilizando la matemática para corregir lo imaginario que haya quedado en el objeto y que pueda estar obstaculizando el avance del psicoanálisis. Utilizar la matemática no haciendo cuentas, sino en su funcionamiento relacional estructural, en su lógica y en su fundamento, que si nos ponemos a pensar es isomorfa a la estructura del significante, dado que en ambas trabajan con el vacío formal, relacional. Entonces lo que propongo para ir más allá de Freud y de la referencia al nombre de Freud utilizada por Lacan es ni Dios, ni el Padre, ni el nombre del Padre, ni los nombres del Padre, ni el Padre y sus nombres, ni la mujer podríamos ver, bueno, vamos a ver ahí. Dejemos nosotros, en tanto analistas, dejemos el lugar vacío desde donde ese otro habla. Dado que no sabemos de antemano quién es el que habla en el lugar del otro, para luego en cada caso analizar, porque para eso sirve la investigación conceptual, para luego en cada caso analizar, podamos escribir y descifrar desde ese vacío formal cómo es que los elementos se configuran y juegan en el analizante, dándole un modo particular de padecir. Muchas gracias. Preguntas para los integrantes de la mesa. Ya Adriana tiene una pregunta, se vende. Clint Chávez tiene otra pregunta. Hola. Hola. Quiero felicitar a los tres exponentes. Y nada con lo que digo. Lo que quiero decir es que me voy a emocionar, pero vamos acá para romper 1000 años de historia del nombre del Padre. No es fácil. 7000 años. Y es un esfuerzo enorme.
¿Cómo tenemos el orden? ¿Estás Crinkiewicz? La dama primero, Crinkiewicz. La dama primero. Hola, quería compartir el sentimiento de la colega, que realmente fue emocionante la mesa de ustedes, realmente me encantó, y compartí que esta es la última mesa y el sentimiento que tenemos de cómo el discurso circula, lo que vos planteás, es decir, cómo llegamos por distintos caminos, distintos países, distintas ciudades a las mismas conclusiones. Y yo podría resumir mi trabajo de investigación, que fue de ustedes al proyecto de él, porque me pasó lo mismo, me encontré con un super yo planteado por Freud, basado en un mito, porque es el mito de que el super yo es internalizar al padre, lo que vos estás planteando, y me encontré al final que Lacan que dice, no hay super yo, no hay un padre adentro, es el significante, dice, el significante manda, listo. O sea que Lacan hace el mismo proceso que ustedes están describiendo en la mesa todo el tiempo, solo que uno lo pueda empezar a leer, me parece que es posible por esta comunidad que tenemos, de poder leer esa otra lectura posible que tenemos acá. Así que le querés agradecer por esa otra lectura. Mariano, mi nombre. Uy. Para Diego. No, para Leandro, perdón. Me parece que tu trabajo retoma un problema, que es el problema de la responsabilidad, que me parece que está lejos de ser zanjado, si bien se ha trabajado, y que sería, yo lo diría un poco así, si el saber que se puede adquirir en un análisis, ¿no?, a partir de anoticiarse de ciertos significantes que comandan o que determinan, ¿ese saber responsabiliza? Eso sería el problema que me parece que no está resuelto, ¿no? ¿Contesto? La verdad que no tengo respuesta todavía. Igualmente, No, yo habría que, no lo esperaba. habría que pensar, nosotros ya habíamos esbozado este tema en otro ámbito y mucho más lacaniano, más milleriano, lacaniano, y la cuestión fue todo por el lado de esto de la responsabilidad, de toda la cuestión. Y lo que nosotros le dijimos es que quizás no sea un término, o por lo menos hasta donde lo pensamos hasta ahora, no sea un término que nos convenga a nosotros decir si lo tenemos que hacer responsable. O sea, no proponerlo nosotros por lo menos. Que la persona haga lo que quiera con eso. Pero yo no le puedo decir, como sí se hace en ciertas prácticas, entiendo, por experiencia propia incluso, obligar a que alguien se haga cargo de esas cosas. Entonces, quizás si alguien lo pueda tomar así, puede ser, pero no sé si nuestra función es hacer como, che, flaco, es tu culpa, ¿entendés? Vos tomaste esos significantes, no sé, vos tomaste esos significantes, no sé si esa es nuestra función o quizás problematizar esas cosas, porque ni siquiera que lo que yo siempre digo, que ya lo dije la vez anterior, quizá ubicar, por como dice Diego, que hay un otro, ¿sí?, que tenga quizá alguna responsabilidad en estas cuestiones, un otro encarnado, una persona, no desliga la cuestión de que el otro también lo puede hacer sin saber que está haciendo lo que hace. O sea, no es que, bueno, es la culpa de tu mamá porque tu mamá te trató así. Entonces vos podés exculparte y echarle la culpa a tu mamá como sabiendo que ella es autoconsciente de todo lo que hace. Y quizá no también, quizá haya, lo que hablamos siempre, un discurso, quizá haya condiciones de producción de esas cuestiones que haya que trabajarlas. No es ir dándole la culpa a los otros, che, no es tu culpa, tranquilo, es de tu mamá, tu hermano, tu tío, sino hacer como relativo eso y después cada uno me parece que hace con eso lo que le parece. No sé si respondí más o menos hasta donde sé, hasta donde tengo pensado el problema. Hola, Marcelo Violato es mi nombre. Yo quería hacer dos comentarios para la primera presentación, que estuvo dividida en dos partes, ¿no? Acá. La primera presentación estuvo dividida en dos partes, ¿no? Una la toma Franco y la otra la toma Leandro, ¿verdad? Eso fue así. Respecto de la primera diapositiva, no sé si se puede volver a poner, pero que
te hace partir, Franco, te hace seguir más o menos todo tu desarrollo en base a eso, a decir que en esa frase Freud lo que dice, pues yo trabajé un poco este tema alguna vez y quería ver, porque me entró la duda, de pensar si, donde dice, un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado, y que queda relacionado por supuesto con Edipo, pero vos lo planteabas como que ese es un pensamiento inconsciente que les fue dado. Yo no lo leo así, yo lo que leo es que un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado, es más bien al modo heurístico, como Einstein cuando se le dio el pensamiento de decir que la luz es un corpúsculo y no una onda. Entonces eso no es para nada inconsciente, es más bien consciente. Incluso Lacan tiene una referencia en uno de los seminarios, creo que es el seminario número 2, que dice, Fliss y Freud eran más bien científicos como todos, un poco compartiendo teorías alocadas entre ellos, y en ese contexto es que lo dice. Y yo escuchaba que se derivaba tu trabajo en función de que ese pensamiento era inconsciente. Y por eso, la verdad que lo estoy pensando, cuando vos lo dijiste que era así, me quedo más con mi lectura, pero tendría que verlo mejor si habilita la de que eso se trate, un pensamiento inconsciente o un pensamiento más bien como un axioma, es decir, podemos decir. Y respecto de la otra situación, donde queda muy bien diferenciado y no se diferencia siempre, lo que es el mito de lo que es la tragedia, que lo trabaja muy bien Lacan en el seminario 7. Yo quería aportar nada más, porque me parecía que no lo habías dicho, y a mí me sorprendió bastante cuando me enteré de esto, es que hay un solo registro del mito y no de la tragedia relacionado con Edipo. Y que casualmente ahí se cambia el personaje y la tensión dramática sobre el personaje. Se los leo porque es cortito, está en la Odisea, es el canto 11. Vino luego la madre de Edipo, la bella Epicasta, le cambia el nombre, no es Yocasta, es Epicasta, que una gran impiedad cometió sin saberlo ella misma, pues casó con Edipo, su hijo. Tomóla él de esposa tras haber dado muerte a su padre, y los dioses lo hicieron a la gente saber. Él en Tebas, rigiendo a los cadmios, en dolores penó por infaustos designios divinos, y ella fuese a la casa de Hades. De sólidos cierres que, rendida de angustia, se ahorcó, suspendiendo una cuerda de lo más alta viga. Al morir le dejó nuevos duelos. ¿Cuánto suelen traer a los hombres las furias maternas? Para dejar bien claro que ahí el acento está puesto sobre la madre y no tanto sobre el padre y el hijo, y eso tiene que ver con el mito y no con la tragedia, que después sí fue trastocada. Nada más. Bueno, ¿quieres responder eso? Yo igual es rápido respecto a la primera, porque es... Ahora que vos los planteás, que te agradezco, me parece que la forma en que la enuncié se podría ser cambiada o modificada en los términos de que me parece que a mí Freud piensa, o al menos hace operar ese pensamiento en los términos de él como una moción de deseo, ¿no? Que no es un pensamiento inconsciente, por ahí la enunciación confunde como yo la planteé, pero en realidad es como opera eso. Me parece que por ahí va, en realidad. Gracias. Con respecto a la otra cita, sí, la escuché, la que nombró Alfredo en el seminario, pero en Graves hay por lo menos 4 versiones más. No sé de dónde la saca Graves, nosotros las leímos y dijimos, qué copado, pero Graves, que se dedica a estudiar textos arcaicos, destaca 4 o 5 versiones más, cortas también, pero hablan de Edipo. Está bueno Edipo. Sí, del mito de Edipo. Él se dedica a los mitos porque se llama mito y mitos griegos. Mitos griegos 1 y 2 porque son 2 tomos grandes. Que Lacan también cita a Graves en muchas más oportunidades, además de la diosa blanca, que es el texto como que siempre se nombra. No sé, ¿otra pregunta? Hola, Aide. Una mesa muy, muy interesante, realmente felicitarlos primero. Y luego pensaba, nuestro oráculo se llama Mariana. Ella es la que organizó justamente la combinatoria y articulación de los trabajos. De todos modos, no podemos negar el efecto de impacto, de sorpresa que nos ha generado en muchos casos escuchar
esa manera en la que algo está trabajando en una sociedad que además es una red, ¿no? Bien, yendo ahora a la cuestión que por ahí me interesaba consultar, al trabajo de Leandro y Franco, perdón. Justamente me parece que es clave marcar algo que Lacan ubica en el seminario 17, cuando trabaja el problema del Edipo como el sueño de Freud, donde él insiste en este dato, que Freud lo toma de la acción dramática de la tragedia, ¿sí? Justamente. Y ahí uno podría decir que también en ese modo del género trágico, como ustedes marcaban, el efecto de esa instancia política que tenía que ver con la asamblea, ese momento donde cada ciudadano libre levantaba la mano a nombre propio y que además era el que conforme eso que votaba iba a realizar, por ejemplo, entrar en guerra. Y es verdad que ahí empieza a situarse algo del orden de ese campo, si ustedes quieren, de responsabilidad. Ahora bien, y esto lo pregunto a ver cómo lo piensan, ¿no será que el problema es que Freud va a tomar como parámetro al individuo moderno, que además lo instala, como si uno dijera, en el podio de la evolución? Entonces, ese es el campo de la medida. Y tergiversamos diferentes cuestiones, pero además digo, por esta validez universal, tal vez omitiendo que las tragedias han adquirido cierta dimensión, han despertado en algún momento de la historia y no en otro, ¿no? El caso más estudiado es Antígona, ¿no? Con George Steiner, que dice, ¿cuándo vuelve a aparecer Antígona y a tener esa vivencia? Pero creo en parte también con la discusión de la mesa anterior. ¿No será que hay un obstáculo ideológico en Freud que complejiza o complica fuertemente el terreno de la epistemología? Sí, yo en total acuerdo en ese diagnóstico. Incluso nosotros circunscribimos al seminario 2 porque de ahí surge, digamos, ¿no? No extendimos, por eso bien Lean me parece que aclara al comienzo, no extendimos la tragedia en Lacan, o eso era muy abusivo en su enunciación, porque nosotros lo circunscribimos al seminario 2. De igual modo, acuerdo que sí, que la medida es esa, que incluso el diagnóstico de Bernard es ese también, porque él dice, bueno, se proyecta desde lo onírico de la actualidad, de la modernidad, digamos, hay ahí toda una ideología sobre el individualismo moderno que opera en la interpretación o la legitimación de la obra para después construir el corpus teórico. En ese sentido estoy, sí, de acuerdo. Sí, no sé. Sí, aparte, la pregunta surgió así. Che, ¿y será que Freud desconoce? Porque encontramos Edipo en Colonna, leímos Edipo en Colonna, fuimos a ver la cuestión de la tragedia, encontramos el libro de Agamben, ese libro de Agamben citaba al de Naquet y Bernard Naquet, fuimos a leer el libro de Bernard Naquet y después dijimos, che, ¿y Freud será que desconocía todo esto? Bueno, fuimos a Freud a ver y ahí decimos, Freud no desconocía esto, lo que sí es que lo deja por fuera. Pero el problema es que de toda esa cuestión, esa operatoria, es que no era solamente Edipo. Edipo está inscrito en un montón de tragedias y todas esas producían su efecto sin necesidad de tener el contenido que tiene Edipo, como Antígona, por ejemplo. Y eso Freud lo descarta. Y también lo contextual. Lo único que yo quería destacar acá era quizá un aporte a nuestra división entre la Grecia clásica, cuando se empieza a aparecer la cuestión de la responsabilidad, y la Grecia arcaica, que siempre nombramos a Dodds, y además agregar esta cuestión de que justo en la tragedia aparece, y está bien estudiado por Naquet, no la cuestión de... La pregunta de él es, ¿qué hace que las tragedias sean tragedias? Y dice, la estructura de la tragedia es justamente poner problematizar el acto como... a la gente como causa del acto. Y quizá ahí la cuestión del destino, y por eso en ese momento histórico tiene esa relevancia. Perdón, respecto a eso, y Lacan toma eso.
en ese contraste, si se quiere, de algún modo que no es contraste, que nosotros intentamos hacer, Lacan toma eso que acaba de decir Leandro, es decir, la estructura de la tragedia para él es importante. Una pregunta. Tenemos que ir redondeando porque tenemos una actividad posterior. Así que vamos a redondear. Que lo decida Mariana por allá, porque tenemos las palabras de cierre. Que lo decida Mariana. Listo, Silvana es la última. Bueno, no, quería felicitarlos también como todos. Hasta acá la mesa estuvo excelente. Y se me viene la frase de Lacan, de un otro al otro. Inexplicable, o sea, en esta articulación que ustedes han hecho respecto de situar el otro con A mayúscula en la historia, si ustedes les quería preguntar si iban en esa orientación o si lo podemos pensar en esa orientación, al otro con A minúscula, ¿no? De qué otro se trata tanto en la historia como también vos hablabas del otro como Dios, ¿no? A otro que yo les quería preguntar si lo podríamos situar a partir de Descartes en otro más pequeño, en un otro interior como es el yo, ¿no? Como es el yo para el mundo moderno, y ahí equivaldría a individuo, ¿no? Tranquilamente. Por eso pensaba este cuestionamiento y esta frase de Lacan que me encantó, lo leo en esta mesa de un otro al otro. No sé muy bien qué diría. ¿Cuál era la pregunta? En ese lugar del otro con A mayúscula que vos decías, bueno, ¿de quién habla? Si el mundo moderno no ha situado allí al yo. Yo hablo, a partir de Descartes, ¿no? Soy yo el que hablo. Sí, creo que es lo que un poco vienen diciendo los compañeros, digamos, del paso que se da de un momento al otro. Creo que eso tampoco está para nada resuelto. No. ¿Quién habla? Es la pregunta que Lacan despliega en el trabajo, pero y después tenemos que circunscribir. A mí me parece muy importante circunscribir que el discurso analítico abre un campo que todas las cuestiones que plantea, no sé si conviene extenderla al mundo entero, digamos, porque tenemos distintos discursos, entonces no es lo mismo la responsabilidad jurídica, por ejemplo, que la responsabilidad que podemos estar pensando nosotros. Quiero decir, yo pensaba en la pregunta que hizo Mariano en los casos de abuso. Cuando una persona se da cuenta que lo que le pasó en el pasado es un abuso, entonces sabe ahora que ha atravesado esa situación. Bueno, muy bien. ¿Es válido, digamos, la denuncia? Porque ya pasó. Digamos, entonces, hay un responsable ahí. Vos dijiste, hay un responsable. Y bueno, la pregunta sería, ¿quién sería el responsable? Pero si una cosa es trabajarlo en un análisis y otra cosa es en el ámbito jurídico, digamos. O sea, hay que circunscribir el discurso del psicoanálisis como un discurso que habilita un campo donde trabajar el padecir. Ahora, si hay que denunciarlo o no, si tiene que ir preso o no, son cuestiones que me parece que escapan a la respuesta que nosotros podemos dar, porque no es nuestro ámbito. Digamos, no sé si se llega a explicar lo que quiero decir. Bueno, un poco. Para cerrar esa idea, estuvo buenísimo porque la vez pasada nos preguntaron eso. Bueno, entonces, si un tipo va por la calle y mata a 300 tipos, no sé, chocándolos, no hay que responsabilizarlo. Nosotros dijimos, eso se ocupa la justicia. Pero hay una idea, que me parece que la marca bien Diego, porque invitamos el psicoanálisis, de que el psicoanálisis debe ser extendido y explicar todo. Todas las cosas por fuera del consultorio podrían ser explicadas. Bueno, si no hay responsabilidad para nosotros, no hay responsabilidad para nadie. Todo el mundo sin responsabilidad,
que deje de existir la justicia y todo, pero esa no es la idea, sino como yo he explicado hoy, conviene tenerla dentro de nuestro campo como para el psicoanálisis, no por fuera, obviamente. Si alguien hizo algo mal, tiene que ser denunciado y juzgado por la justicia. Está claro, me parece que el punto es la responsabilidad subjetiva, ¿no? Si el sujeto es responsable a partir de adquirir cierto saber, cierto orden de saber, no si hay que... O sea, porque si no se vuelve a cajonear el problema, me parece. No, pero habría que hacer una definición de qué es responsable, porque una de las acepciones posibles es capaz de dar respuesta. Entonces, ¿qué significa ser responsable? Si a partir de que sea noticia de eso puede empezar a elaborar respuesta de por qué pasó lo que pasó, eso sería una cosa, digamos. Ahora, si nosotros le decimos que es porque él lo quiso, esa es otra cosa, ¿entendés? Entonces hay que circunscribir qué sería responsabilidad dentro del campo del psicoanálisis. O sea, es un problema, digamos. ¿Tá? Me parece, Diego, que hay una otra cuestión a ser considerada, que es lo siguiente: no hay como pensar la cuestión de la responsabilidad sin hacer la distinción entre la responsabilidad aplicada al sujeto del inconsciente, que esa es nuestra crítica, y la responsabilidad aplicada al individuo es otra cosa. Si no abolimos toda la responsabilidad, ¿de dónde vamos a parar? No es eso que se trata. Exactamente. Hay que delimitar de qué estamos hablando, claro, cuando estamos hablando. ¿Sí, no? Sí. Bueno. Perdón, una cosita que quería comentar. Un comentario breve, que en relación a la responsabilidad, que si cabe la necesidad de hablar de la responsabilidad en el marco del psicoanálisis, tiene que ver mucho con que el neurótico efectivamente llega responsabilizándose a sí mismo, con lo cual es un buen punto de partida, ¿no? Digamos, que el neurótico llega haciéndose responsable de lo que le pasa. Eso. Y ya con esto, cuando estaba desplegándose la mesa, yo me acordé de una serie que salió en Netflix que se llamaba Bandersnatch, ¿no? Porque está todo el juego del engaño acá. Uno veía la serie y suponía que tenía que elegir, digamos, ¿no? Y suponiendo que tenía que elegir, hacía que el protagonista tuviese distintos destinos, digamos. Después se supo que en realidad era como un estudio que se hacía para saber qué era lo que elegía la gente. Entonces, vos creés que estás eligiendo algo, o sea, es más complejo el tema, ¿no? Muy bueno.